Durante este tiempo estamos viendo el título general de la predicación es Alza tus ojos y mira. Son palabras que Jesús les dijo a sus discípulos hace allá lejos y hace mucho tiempo, pero que son también para nosotros. Que debemos no mirar el piso, sino que debemos levantar la mirada y ver los corazones que nos rodean, que están sin Cristo, que no tienen perdón todavía de sus pecados. ¿Y qué pasa con una persona que se fallece sin haberse encontrado con Cristo? ¿A dónde va? Según las palabras de Jesús, a un lugar donde el tormento es eterno, donde el tormento es eterno. Quiere decir que no es un picnic, que no está en un lugar muy agradable y para colmo que no se termina nunca. Esto es una realidad y son palabras de Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos está diciendo que debemos prestar atención a sus palabras, porque son muy importantes. Nos estamos jugando el futuro de nuestra vida en forma eterna, donde no hay vuelta de hoja. Por eso, mis hermanos, tenemos que levantar la mirada de nosotros mismos y pensar en aquellos que todavía no son del Señor, en aquellos que nunca han escuchado la palabra, o en aquellos que han escuchado pero que lo dejan para mañana. Y ustedes saben cómo es eso, mañana. Es una de las trampas del diablo. Mañana, hoy no, hoy descansada, tranquilo. Mañana vas a tener tiempo. Y al día siguiente, otra vez mañana. Y así va pasando la vida. Y nunca les hablamos acerca de la salvación de su alma. Llegará un día en que el Señor nos pedirá cuentas acerca de qué hemos hecho con este mensaje que tenemos que haber dado. Por eso la palabra del Señor dice: alza tus ojos y mira, deja de mirarte en tus circunstancias, en tus problemas, en tus cargas, que todas las tenemos. Hay otros que están peor porque no tienen la salvación, el perdón de sus pecados. En esta mañana vamos a hablar acerca de una parábola que dijo el Señor Jesús. Como toda parábola tiene una enseñanza. Tiene algunos personajes que nos muestran algo que Jesús nos quiere enseñar. Nos está haciendo una comparación de algunas verdades bíblicas, de algunas verdades que no podemos pasar por alto, para que nosotros sepamos cómo debemos vivir como cristianos. Nos habla de un banquete y nos habla de una cena, nos habla de una fiesta. Nosotros hoy, cada vez que nos reunimos los domingos y venimos a esta casa, estamos de fiesta, porque estamos celebrando que Jesús resucitó entre los muertos. Estamos celebrando que Él ascendió a los cielos, está sentado en el trono con su Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros para que le seamos fieles. Y ha enviado el Espíritu Santo a nuestro corazón para que nuestra forma de vida sea de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos. Pero también el Espíritu de Dios está puesto allí para que podamos interpretar lo que la palabra de Dios nos dice. Y en esta mañana, a través de esta parábola, que se llama la parábola de la gran cena, Jesús nos quiere enseñar que estamos frente a un banquete. ¿Y qué es un banquete? Estuve buscando lo que es definición de banquete. Dice: se conoce bajo el título de banquete a aquellas celebraciones en las cuales la comida es en abundancia y es el centro de atención de todos. No son las personas.
Fíjense qué interesante, es la comida el centro de atención. Un banquete es una reunión alrededor de grandes cantidades de comida de todo tipo y color, incluyendo desde las entradas hasta los postres. Abundancia. Tradicional de épocas pasadas. Hoy en día los banquetes se hacen presentes en nuestra cultura con algunos cambios. ¿Qué nos dice Jesús a través de esto? Que cuando hablamos de banquete debemos pensar en una comida muy especial. No es la comida de todos los días. Es una comida donde abunda un tipo de comida que generalmente no comemos, ya sea porque es muy cara, ya sea porque tiene que ser muy elaborada, ya sea porque generalmente se utiliza para hacer grandes celebraciones, es para fiestas. Un banquete es una fiesta. Y no todos son invitados a los banquetes. Toda persona que puede y tiene dinero y quiere celebrar algo, invita a algunas personas, a aquellos que son más cercanos a su corazón. Otros, en cuestiones políticas, invita a aquellos con los cuales tiene algunos lazos de afinidad política para estar juntos y celebrar algo. Pero siempre el banquete es una celebración. Y nosotros debemos pensar que cuando Dios nos habla de un banquete, nos está diciendo que nos espera un banquete también a nosotros los cristianos. Allá en la gloria, el Señor está preparando un banquete para aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y que cuando llegue el tiempo de partir de este mundo, nos estarán esperando allá para participar de un banquete. Y en un banquete hay cosas que nunca hemos comido, quizás, que siempre hemos deseado comerlas y encima son gratis. Así que es un doble banquete. Vamos a leerlo. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Versículo 15 en adelante. Se llama la parábola de la gran cena. Dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Para ubicarnos un poquito por qué este hombre dijo eso, es que Jesús estaba sentado a la mesa con otros más, y en toda mesa siempre hay una conversación. Y al ver el banquete que ellos estaban participando en ese momento, Jesús les habla acerca de un banquete en el reino de Dios y este hombre interrumpe y dice, bienaventurado aquel, dichoso aquel que pueda participar de un banquete en la gloria, en el cielo, en compañía del Señor. Y entonces le da lugar a que Jesús relate esta parábola y dice así, un hombre hizo una gran cena o un banquete y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
a esto. ¿A quién se le debe anunciar el Evangelio? A todos sin diferencias. Vamos a ir viendo un poquito. Aclaremos la parábola para poder entenderla. El que invita es Dios a su banquete. Los invitados son el pueblo hebreo porque las Escrituras dicen al judío primeramente. Los no judíos son los mancos, los cojos y los ciegos, pero también son aquellos judíos que eran despreciados por los demás, por su trabajo, por su oficio, por lo que hacían, que no eran religiosos en una palabra, que no cumplían con la ley. La invitación es el Evangelio de Jesucristo. El banquete es tener comunión con Dios por haber sido perdonados nuestros pecados. Los siervos del Señor somos nosotros, los cristianos, que anunciamos el Evangelio de Jesús. La casa del banquete es el cielo. Así tenemos un pantallazo de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos y a aquellos que todavía no lo son, pero que están compartiendo la mesa con Él. Veamos un poquito. Un hombre hizo una gran cena. Era un hombre rico, porque invitó a muchos. Recuerden, un banquete no es una comida común, es una comida especial. Y dijo que hizo un gran banquete, una gran cena, que no era para unos pocos. Invitó a muchos, señal de que era un hombre rico. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en todo lo que nos da, el aire, la luz, el sol, todo lo que necesitamos, para todos sin diferencias. Dios es rico. Y Jesús está diciendo que este hombre rico representa a Dios. Hizo una gran cena, un gran banquete e invitó a muchos. Y esto es lo interesante. No se lo guardó todo para sí mismo. Quiere compartir, y este es el corazón de Dios, quiere compartir con todos nosotros, sus criaturas, lo que Él tiene. ¿Y qué es lo que Él tiene? Lo mejor del cielo para nosotros. Era un hombre rico entonces, e invitó a muchos. Cuando llegó la hora de la cena, y acá vamos a hacer una aclaración. En el Oriente, la comida principal es la cena. Por eso nosotros vamos a encontrar muchas veces en la palabra de Dios que habla de la cena. Por ejemplo, nosotros celebramos la cena del Señor porque fue hecha también de noche. Más o menos a partir de las 7, 8 de la noche comenzaba la hora de la cena. Cuando un hombre invitaba, le decía, recuerden y reserven tal día de tal mes. No le decía la hora. Entonces todos aquellos que recibían la invitación tenían que separar ese día porque iban a participar de un banquete. Así que no podían estar ocupándose de otras cosas. Ya ese día tenía que ser separado para ese banquete, para participar de ese banquete, pero no se le decía la hora. Es decir que normalmente la gente sabía que alrededor de las 6, 7 de la tarde iba a ser el banquete. Así que ya se estarían preparando para que cuando llegara el siervo con la invitación, supieran que ya estaba todo listo. ¿Qué más nos sigue diciendo? Envió a su siervo a decirles, vengan, ya es la hora. Ya ahora está preparado el banquete. Ustedes reservaron el día, ahora tienen la oportunidad de poder participar de esta gran fiesta que mi amo les está preparando para ustedes. Lo mejor en exquisitez para gustar, para pasar un tiempo hermoso, agradable con Él. Vengan. Y comenzaron a excusarse. ¡Epa! ¿Qué pasó? Acá es como que se apagan las luces. ¿Cómo me invitan a una fiesta y empiezo a dar excusas? ¿Cómo es eso?
¿Qué clase de amigos tengo yo? Que cuando me invita le digo, no, no me interesa porque tengo otras cosas para hacer. No me interesa porque tengo mis negocios. No me interesa porque me acabo de casar. Fueron las excusas que le dieron. Pero veamos cada una de estas excusas. Primeramente, dice, compré una hacienda, compré un campo, con una casita, con pileta, vaya a saber lo que era. Pero yo digo, ¿no podía haber ido el día siguiente? ¿No podía haber ido el día anterior? ¿No podía haber ido la semana siguiente? Era una excusa que no tenía lugar. Simplemente no tenía deseos. No le importaba el banquete y mucho menos al que estaba invitando. ¿Qué dijo el otro? Compré 5 yuntas de bueyes, las tengo que ir a probar. ¿Cómo? ¿Desde cuándo compras algo sin saberlo primero, sin haberlo probado, sin haberlo visto, sin haber gustado, alguna experiencia, algún otro? De buena primera se te ocurre que justo a esa hora tenés que ir, ¿no podías ir mañana? Una excusa que no tiene sustento. Pero la tercera es la peor. Y uno diría, bueno, pero se casó, es lógico. No es lógico. ¿Saben por qué? Porque según la ley de Moisés, y Jesús está hablando a judíos, cuando una persona se casaba, estaba eximido de ir a la guerra, por ejemplo. Estaba eximido de tener trabajos que le consumieran mucho tiempo y no dedicarse a su esposa. Es decir, durante todo un año tenía libertad para disfrutar su esposa y estar eximido de las tareas de todos los demás. Por otro lado, ¿no podía haber llevado a su esposa al banquete? Si el otro no podía traer la hacienda al banquete y el otro tampoco podía haber traído las 5 yuntas de bueyes al banquete, este otro no podía haber traído a su esposa al banquete. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó mucho. ¡Epa! No es para menos. Me gasté toda mi fortuna en esta cosecha, en este banquete, y ustedes me vienen con palabras que no tienen lugar, que está fuera de lugar. Indudablemente me están insultando. Por eso se enojó mucho. Y mucho. Y no es para menos. ¿No haríamos nosotros algo parecido? Me gasté todo el sueldo, el aguinaldo y todo lo demás para invitarlos y ustedes me desprecian. Ah, sí, bueno. Entonces, ¿qué le dice al siervo? Anda pronto por las plazas y las calles. ¿Qué significa esto? Si aquellos que conocían la Escritura no querían venir al Señor, porque en Juan 5:39 que le dice Jesús, ustedes estudian las Escrituras y a ellos les parece, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero no quieren venir a mí. Lo rechazaron. Por eso la Escritura dice que fue despreciado entre los hombres. Hoy estábamos viendo esta mañana en la clase de escuela dominical que cuando los discípulos, luego del descenso del Espíritu Santo a la iglesia, les prohibían a los discípulos al hablar en el nombre de Jesús. No querían saber nada de este Mesías, pero era el Mesías de Dios. ¿Qué más? Ve pronto por las plazas y las calles. Algunos judíos fueron. ¿Quiénes? Las prostitutas, los cobradores de impuestos, los que no iban al templo todos los sábados, todos aquellos que según los grandes religiosos no cumplían con la ley. Ellos fueron los que aceptaron a Jesús como Mesías. Qué bofetada en la cara de aquellos que se decían que eran los escribas y fariseos los que conocían las Escrituras. Aquellos que no las conocían tan a menudo eran los que aceptaban el banquete de Dios. Y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esas personas
eran los que el Señor estaba pidiendo que llenaran su casa. Los que a lo mejor a los ojos de aquellos que se creen honorables, no valdría la pena pensar en ellos. Sin embargo, es a ellos a los cuales el Señor nos está pidiendo que llevemos la palabra. Los pobres, aquellos que muchas veces son despreciados, son los que van a tomarse de esa palabra y la van a aprovechar. La obediencia del siervo. Recuerden, ¿quién es el siervo? Los cristianos. Nosotros somos los que no debemos perder tiempo. Alza tus ojos y mira los corazones que no tienen a Cristo, que se están perdiendo. No perdió tiempo, no dijo, Señor, si ya que no quieren venir, bueno, comemos nosotros, ¿qué problema hay? No. Yo quiero que haya gente en mi casa. Quiero que la gente disfrute de lo que yo esté preparado. Un banquete especial. Y este hombre no discutió con su Señor. No perdió tiempo. Fue cuando el Señor pone en su corazón el orar por una persona determinada, el acercarse a una persona determinada, el decirle cierta palabra a alguien que la tiene necesidad. ¿Qué le dice usted al Espíritu de Dios que le está diciendo al oído? Acércate a esa persona. No, a ese no, Señor. Se pone a discutir. Mira cómo está mal vestido, mira, ni siquiera se peinó. ¿Eso le decimos? ¿Qué te dice el Señor? Anda, háblale. ¿Y cuando le hablamos? Y cuando vemos cómo abre su corazón y recibe la palabra, nos daría vergüenza de haber tardado tanto tiempo. ¿Qué hizo? No perdió tiempo. Trajo a muchos al banquete, no a 2 o 3, a muchos. La palabra del Señor no nos dice que llevemos cuenta de a cuánto les hemos hablado. No nos pide eso, pero sí nos pide que cada oportunidad que tengamos, abramos la boca y digamos, Dios te ama y está dispuesto a perdonar tu pecado si te arrepentís. Trajo a muchos, es decir, que había muchos que reconocían su necesidad de Dios. Como hoy en día también en esta ciudad hay muchos que están necesitados de Dios y no saben dónde encontrarlo y se meten en cualquier lado, se meten con los brujos y con todo lo demás y encima traen sobre su problema otro mayor. ¿Por qué? Porque los cristianos no hablamos. Trajo a muchos, pero aún hay lugar. Y esto es lo hermoso, aún hay lugar. La casa de este gran Dios es amplia. Jesús lo decía, voy a preparar lugar para ustedes porque hay lugar. Y eso es lo hermoso. No podemos decir yo seré el último. No, hay lugar para vos y para los que traigas. Hay lugar. Y el Señor que le dijo, ve por los caminos para que se llene mi casa. Es decir, no solamente los que viven en la ciudad, no solamente a tus amigos, no solamente a aquellos con los cuales te encontrás cada día de la semana, aún aquellos que quizás ocasionalmente te puedas encontrar. Donde sea, invítalos a mi banquete. ¿El banquete cuál es? El Evangelio. Estamos en el tiempo de la gracia. Y gracia significa misericordia. Misericordia que no merecemos ninguno de nosotros. Misericordia, porque si Dios no nos tratara con misericordia, ninguno sería salvo. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo del perdón, es el tiempo de encontrarse con Dios y participar del banquete que nos está preparando. Yo quiero estar en ese banquete, ¿y usted? Entonces, si usted también quiere participar y es parte de estos siervos, abra su boca, viva, para que la gente diga, ¿por qué sos diferente?
Yo quiero que mi casa se llene, dice el Señor. Quiero que el cielo esté lleno y vacío el infierno. Pero por la forma en como los cristianos funcionamos, a veces parece que fuera al revés. Y eso nos tendría que dar vergüenza. Fíjense ustedes, los boliches, las noches, por la noche, está repleto de jóvenes. Los templos están vacíos de jóvenes. Tendríamos que clamar por tantos jóvenes que están yendo a los boliches. Digo los boliches por decir algo, porque hay otros lugares también de gente que se pierde. Este muchacho que fue asesinado, si no tenía al Señor, ¿a dónde está? Su cuerpo en el cementerio, pero él ¿no pensó? Aquellas personas con las cuales nos encontramos cada día de la semana, si no les hablamos y en algún momento parten de este mundo, ¿a dónde van? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Estamos siendo comisionados como Iglesia de Jesucristo a llevar la invitación a este banquete. Nosotros ya estamos, pero hay otros que todavía no están. Y nosotros debemos llevar la invitación. Cuando el siervo, su amo le dijo, ve por todas partes y trae a aquellos que cualquier otro no invitaría, que se llene mi casa. Y hasta que no esté el último de los que han sido elegidos por el Señor, el cielo todavía está abierto. Pero cuando sea el último que llegue, el cielo se cerrará y no habrá más lugar para nadie. ¿Cuál será nuestra parte? El Señor nos dice, alza tus ojos y mira los corazones que están vacíos de Dios. Hermanos, es una gran responsabilidad, es un privilegio enorme, pero una gran responsabilidad. Vivamos, hablamos, de tal manera que la gente pueda ver la diferencia. Habrá algunos que aceptarán, habrá otros que rechazarán, pero eso ya no es problema nuestro, problema de ellos. Los que rechazaron la invitación quedan afuera para siempre. Cada uno es responsable de sus decisiones, sí, es cierto. Cada uno tendrá la pérdida total o la salvación total de su alma. Esto también es cierto. Pero nosotros debemos llevar la invitación a la gran cena a todos sin diferencias. ¿Entendido? El Señor tenga misericordia de nosotros, su iglesia, que nos ayude a ver la urgencia de llevar esta palabra para que no sean pocos los que participen de la cena, sino que sean muchos. Y qué cosa hermosa podría ser aquella que cuando estemos en la gloria, vengan personas a encontrarse con nosotros cuando lleguemos allí y nos digan, gracias por haberme hablado de que en Jesús puedo tener perdón y salvación. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has perdonado. Te rogamos, Señor, que abra nuestros ojos para que podamos ver a aquellas personas que tú estás trabajando en su corazón
pero que necesitan una voz humana, un contacto humano que les diga, este es el camino, se llama Jesús. Y es el único camino para llegar al cielo, donde papá nos espera con la gran cena. Señor, bendice tu iglesia, para que no perdamos tiempo, para que podamos ser diligentes en nuestra tarea de mostrar a otros que en Cristo Jesús hay perdón y salvación todavía. No sabemos hasta cuándo, pero que hoy es el día que debemos llevar tu palabra. Señor, ayúdanos a hacerlo sin discutir contigo, sino obedeciendo y siendo embajadores tuyos a aquellos que todavía no te conocen, para que conociéndote sean perdonados sus pecados. Bendice a cada uno, Señor, y gracias por tenernos misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.